¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, la actividad misionera de Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Un hombre enamorado de Dios, enamorado de Cristo, y que con esa sabiduría que él poseía ya desde el judaísmo, pues ahora la pone al servicio del evangelio y poco a poco va abriendo esos terrenos inhóspitos para la fe, pero que gracias a la acción del Espíritu Santo y a la disponibilidad de Pablo se va extendiendo el evangelio. Ya llegó al centro, al lugar más importante, que era Grecia, que era el Areópago, donde Pablo les había predicado, y pues ahora nos encontramos ya en su tercer viaje misionero. Recuerden que al menos el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta tres viajes misioneros, que poco a poco el primero son poquitas ciudades, el segundo va extendiéndose y el tercero más amplio, donde visita a la vez algunas de las comunidades de las iglesias que Pablo había fundado. Hoy quiero compartirles este texto, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró a algunos discípulos a quienes preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Él les dijo: pues ¿qué bautismo han recibido? Ellos le respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Hasta aquí pues nuestro texto bíblico, que nos habla precisamente de este momento donde Pablo llega a Éfeso. Y nos parece un poquito difícil esta interpretación, puesto que Pablo ya anda entre los paganos, y obviamente los paganos pues ni siquiera conocían o conocieron a Juan el Bautista, estos paganos de Éfeso. Pero como Lucas quiere involucrar aún a los paganos para que acepten el nuevo bautismo que Jesús ha traído, el bautismo en el Espíritu Santo. De ahí quizás sea la intención de San Lucas poner este relato como si los paganos conocieran, supieran quién fue Juan el Bautista, el bautismo de Juan, y la intención es esta, pues, de presentar Cristo como la plenitud de las promesas, la plenitud de la revelación, y que el bautismo que se acepte, el bautismo en nombre de Cristo, pues es un don del Espíritu Santo. Cuando encuentra pues a estas personas, les pregunta Pablo: ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y ellos con esa sinceridad le dicen a Pablo: ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Pues ¿qué bautismo recibieron? El de Juan. Y Pablo les hace la observación:
Juan bautizaba para que se convirtieran. Ese era el bautismo de Juan, para la conversión, para un cambio, una metanoia, un cambio de pensar, un cambio de corazón para poder aceptar a Cristo. En cambio, el bautismo de Jesús, pues es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que transforma a la persona, y que hoy sabemos que el bautismo es el sacramento, primero, que nos hace hijos de Dios, nos borra el pecado original, nos hace iglesia, y sobre todo, pues el bautismo es la puerta de la vida eterna. Por el bautismo hemos sido hijos de Dios, y de ahí pues la gran diferencia. Un bautizado no es hijo de Dios, es criatura de Dios, pero el bautismo nos da esa gracia. Somos hijos de Dios por el bautismo. Y pues Juan les anima a que reciban pues ese bautismo ahora en el Espíritu Santo. Y por eso continúa el relato: cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús el Señor. Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Aquí está, queridos hermanos, como un nuevo Pentecostés, algo que ya había sucedido en Samaria. Recuerden en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17, donde a los paganos o a los samaritanos se menciona pues que viene sobre ellos también el Espíritu Santo. 8, 17. Dice así: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí está ese Pentecostés en Samaria. Y pues bueno, el primer Pentecostés ya lo había narrado Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, esta solemnidad que celebramos apenas hace 2 días, domingo de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, sobre todos aquellos fieles. Y como el Espíritu Santo a partir de ese momento pues les anima a salir a evangelizar, es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Si habían permanecido encerrados, como lo narra el evangelista Juan, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, pero cuando Jesús les dice, cuando sopla sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo, los apóstoles salen, rompen sus propias paredes del miedo y salen a evangelizar. Y luego decíamos pues en el capítulo 8, versículo 17, cómo también hay ahí una efusión del Espíritu Santo, un Pentecostés. Y finalmente, pues este tercer Pentecostés, si así lo podemos llamar, cuando Pablo pues está en Éfeso, como impone las manos y dice: el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Pues aquí está este nuevo Pentecostés, esta acción del Espíritu Santo que debemos también nosotros de renovar. Como en Éfeso, también entre nosotros hay situaciones muy dispares a la hora de acercarse a la fe en Jesús. De todo el libro de los Hechos tendríamos que aprender cómo ayudar a cada persona desde su situación concreta y no desde unos tópicos generales que solo están en los libros a llegar a Jesús. Los judíos de la sinagoga o el eunuco que viajaba a su patria
o los pensadores griegos del Areópago, o las mujeres que van a rezar a orillas del río, o estos que habían recibido ya el bautismo de Juan. Para todos tiene respuesta amable la comunidad cristiana. Para todos sabe encontrar el lenguaje adecuado a partir de lo que ya conocen y aprecian. En concreto, Pablo nos da un ejemplo de adaptación creativa a cada circunstancia que encuentra. En este caso, no condena el bautismo de Juan, sino que les conduce a su natural complemento, que es la fe en Jesús, el Mesías, al que anunciaba el Bautista. También nosotros hoy, queridos hermanos, deberíamos evangelizar con esta pedagogía, respetando en cada caso los tiempos oportunos, no desautorizando sin más la situación en que se encuentra cada persona, partiendo de los valores ya asimilados y que seguramente constituyen un buen camino para el valor supremo que es Cristo. Como lo teníamos que haber hecho en la historia, no destruyendo, sino completando los valores culturales y religiosos que encontraban en América o en África o en Asia. Hoy estamos llamados, pues, queridos hermanos, a acompañar a esas personas que no tienen fe, que son indiferentes, cómo anunciarles hoy a ese Cristo resucitado, cómo decirles que el Espíritu Santo es el gran don, el gran regalo del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo nos ayuda a transformar nuestra vida y la vida de nuestra comunidad. Pues vivamos con alegría este Pentecostés que ya celebramos el domingo pasado, pero que es un Pentecostés que tenemos que seguir actualizando, renovando personalmente y vivir como hijos de Dios. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor en Facebook, Julius Carrillo, y en La Voz de la Diócesis de Spotify. Ahí nos encuentras todos los martes. Comparte con tu familia, con tus amigos y sobre todo, pues nosotros dejémonos transformar por la acción del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.